Primero, creamos un rectángulo. Para ello, vamos al menú Gráficos y Títulos, hacemos clic en Nueva capa y luego en Rectángulo. En la línea de tiempo, ajustamos la duración de la capa de nuestro gráfico. En Controles de Efectos, ubicamos los controles de la forma y realizamos las siguientes modificaciones. En Relleno, elegimos el color de nuestro gráfico. En este caso, lo cambiaré a blanco. Desactivamos la casilla de escala uniforme para modificar las dimensiones de forma independiente. En Rotación, colocamos 25 grados, y en opacidad, establecemos un 75%. A continuación, le daremos movimiento. Para ello, creamos fotogramas clave en el control de posición. Recomendación: hagan que el efecto tenga una duración corta para que se vea más dinámico. En mi caso, haré que dure menos de un segundo. El siguiente paso es duplicar esta capa. Luego, buscamos el efecto incrustación por pista mate y lo arrastramos a la capa de nuestro rectángulo. En Controles de Efectos, seleccionamos la pista correspondiente en la opción mate. En mi caso, es la pista 4, ya que ahí está la copia de la imagen. Ahora, veamos el resultado final. Dale me gusta y suscríbete, deja tus dudas y comparte.